Electrónica, teoría de circuitos del autor Boylestad, capítulo 2, aplicaciones de diodos, 2.11, diodos Zener. El análisis de las redes que utilizan diodos Zener es muy similar al que se aplica el análisis de diodos semiconductores de las secciones anteriores. Primero debe determinarse el estado del diodo seguido por una situación del modelo adecuado y una determinación de las otras cantidades desconocidas de la red. A menos que se especifique lo contrario, el modelo Zener utilizado para el estado encendido será como el que indica la figura 2.105a. Para el estado apagado, de acuerdo con su definición para un voltaje menor que Vz, pero mayor que 0 volts, con la polaridad que se indica en la figura 2.105b, el equivalente Zener es el circuito abierto que aparece en la misma figura. B, I y R fijas. Las redes más simples del diodo Zener aparecen en la figura 2.106. El voltaje de DC aplicado es fijo, así como la resistencia de carga. El análisis puede hacerse fundamentalmente en dos pasos. 1. Determinar el estado del diodo Zener mediante su eliminación de la red y calculando el voltaje a través del circuito abierto resultante. La aplicación del paso 1 a la red en la figura 2.106 genera la red de la figura 2.7, donde una aplicación de la regla del divisor de voltaje resulta como B igual a BL igual a RLBI sobre R más RL. Si B es mayor o igual a Bz, el diodo Zener está en estado encendido y se puede sustituir el modelo equivalente en la figura 2.105a. Si B es menor a Bz, el diodo está en apagado y se sustituye la equivalencia del circuito abierto en la figura 2.105b. 2. Sustituir el circuito equivalente adecuado y resolverlo para las incógnitas deseadas. Para la red en la figura 2.106, el estado encendido dará por resultado la red equivalente de la figura 2.108, puesto que los voltajes a través de los elementos paralelos deben ser los mismos que se encuentra que BL igual a BZ. La corriente del diodo Zener debe determinarse por la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. Esto es IR igual a IZ más IL, IZ igual a IR menos IL, IL igual a BL sobre RL e IR igual a BR sobre R igual a BI menos BL sobre R. La potencia disipada por el diodo Zener está determinada por PZ igual a BZ por IZ, el cual debe de ser menor que la PZM especificada para el dispositivo. Antes de continuar, es muy importante darse cuenta de que el primer paso se utilizó para determinar el estado del diodo Zener. Si el diodo Zener está en estado encendido, el voltaje a través del diodo no es de V, volts, cuando el sistema se enciende. El diodo Zener se encenderá tan pronto como el voltaje a través de él sea de Vz volts. Se atará en este nivel y nunca alcanzará un nivel más alto de volts. Los diodos Zener se utilizan con mayor frecuencia en las redes reguladoras o como un voltaje de referencia. La figura 2.106 es un regulador simple diseñado para mantener un voltaje fijo a través de la carga RL. Para los valores de voltaje aplicados mayores que el que se requiere en el encender el diodo Zener, el voltaje a través de la carga se mantendrá en Vz volts. Si el diodo Zener se emplea como un voltaje de referencia, ofrecerá un nivel para compararlo en función de otros voltajes. A. Para la red de diodos Zener en la figura 2.109 determinar BL, BR, IZ y PZ. B. Repetir el inciso A con RL igual a 3 kiloohms. Solución. Siguiendo el procedimiento sugerido, la red se redibuja como lo indica la figura 2.110. La aplicación de la ecuación 2.10 igual a B RLBI sobre R más RL igual a 1.2 kiloohms por 16 volts entre 1 kiloohm más 1.2 kiloohms igual a 8.73 volts. Figura 2.110, determinación de voltaje en el regulador de la figura 2.109. Dado que B igual a 8.73 voltios es menor que BZ igual a 10 voltios, el diodo está en estado apagado como se muestran las características de la figura 2.111. Sustituyendo el equivalente de circuito abierto resultará la misma red en la figura 2.110, donde se encuentra que BL igual a B 8.73 voltios, BR igual a BI menos BL igual a 16 voltios
menos 8.73 igual a 7.27 volts. Y Z igual a 0 amperes. PZ igual a BZ y Z igual a BZ 0 amperes igual a 0 watts. B. Aplicando la ecuación 2.16 ahora resulta que B igual a RLB sobre R más RL igual a R kilo ohms 16 volts, 1 kilo ohm más 3 kilo ohms igual a 12 volts. Debido a que B igual a 12V es mayor que BZ igual a 10V, el diodo está en estado encendido. La figura 2.112 será el resultado. La aplicación de la ecuación 2.17 genera BL igual a BZ igual a 10 volts, BR igual a BI menos BL igual a 16 volts menos 10 volts igual a 6 volts. Y L igual a BL sobre RL, que es igual a 10 volts entre 3 kilo ohms, 3.33 miliamperes. Y R igual a BR sobre R igual a 6 volts sobre 1 kilo ohm igual a 6 miliamperes. De tal forma que IZ igual a IR menos IL en la ecuación 2.18 igual a 6 miliamperes menos 3.3 miliamperes. Esto es igual a 2.67 miliamperes. La potencia disipada PZ igual a BZ y Z igual a 10 volts por 2.67 miliamperes igual a 26.7 miliwatts, la cual es menor a la especificada, igual a 30 miliwatts. B y fijo RL variable. Debido al voltaje BZ existe un rango de valores de resistencias y por tanto de corriente de carga, que asegurará que el dispositivo Zener está en estado encendido. Una resistencia de carga RL muy pequeña generará un voltaje BL a través de la resistencia de carga menor de BZ y el dispositivo Zener estará en estado apagado. Para determinar la resistencia de carga mínima de la figura 2.106 que encenderá el diodo Zener, simplemente calcule el valor de RL y dará como resultado el voltaje de carga BL igual a BZ. Esto es BL igual a BZ igual a RLBI sobre RL más R. Resolviendo RL se tiene que RL mínima es igual a RVZ sobre BIZ menos BZ. Cualquier valor de la resistencia de carga mayor que RL se obtiene de la ecuación 2.20. Asegurará que el diodo Zener está en estado encendido y que el diodo puede ser reemplazado por su fuente equivalente BZ. La condición definida por la ecuación 2.20 establece que RL mínimo para su específica L y L máximo como 1 sobre L máximo igual a BL entre RL igual a BZ sobre RL mínima. Una vez que el diodo está en estado encendido, el voltaje a través de R permanece constante en BR igual a BI menos BZ. IR permanece fija en IR igual a BR entre R. La corriente Zener IZ igual a IR menos IL, resultando un IZ mínimo cuando IL es un máximo y un IZ máximo cuando IL es un valor mínimo debido a que IR es constante. Dado que IZ está limitada a IZM como se especificó en la hoja de datos, afecta el rango de RL y por tanto de IL, sustituyendo IZM por IZ estable de IL mínimo igual a IR menos IZM y la resistencia de carga máxima como RL máxima igual a BZ y L entre mínimo. A. Para la red de la figura 2.113 determinar el rango de RL y de IL que resultará en BRL que se mantenga en 10 volts. B. Determina el valor de la disipación máxima en watts del diodo. Se observa la figura 2.113 regulador de voltaje para el ejemplo 2.27. Solución. A. Determinar el valor de RL que encenderá el diodo Zener y se aplica la ecuación 2.20. RL mínima igual a RVZ sobre BI menos BZ. Esto es igual a 1 kilo ohm por 10 volts sobre 50 volts menos 10 volts igual a 10 kilo ohms sobre 40 por 250 ohms. El voltaje a través de la resistencia R se determina por medio de la ecuación 2.22. BR igual a BI menos BZ igual a 50 volts menos 10 volts igual a 40 volts. La ecuación 2.23 ofrece la magnitud de IR igual a BR sobre R igual a 40 volts sobre 1 kilo ohm igual a 40 miliamperes.
El nivel mínimo de IL se determina después de la ecuación 2.25. IL mínimo igual a IR menos IZM igual a 40 mA menos 32 mA igual a 8 mA. Con la ecuación 2.26 se determina el valor máximo de RL. RL máximo igual a BZ sobre IL mínimo igual a 10 volts sobre 8 mA, 1.25 kiloohms. Una gráfica de BL en función de RL aparece en la figura 2.114a y para BL en función de IL en la figura 2.114b. P máximo igual a BZ sobre IZM igual a 10 volts por 32 mA igual a 320 miliwatts. RL fija, VI variable. Para los valores fijos de RL en la figura 2.106, el voltaje VI debe ser suficientemente grande para encender el diodo Zener. El voltaje de encendido mínimo VI igual a VI mínimo está determinado por BL igual a BZ igual a RL VI sobre RL más R, VI mínimo igual a RL más RBZ sobre RL. El valor máximo de VI está limitado por la corriente Zener máxima, debido a que IZM igual a IR menos IL, IR máxima igual a IZM más IL, debido a que IL está fijo en BZ sobre RL, y que IZM es el valor máximo de IZ y el máximo VI se define por VI máximo igual a BR máximo más B2, VI máximo igual a IR máximo R más B2. Determinar el rango del valor de VI que mantendrá el diodo Zener en la figura 2.115 en estado encendido. Solución. Ecuación 2.27. RL más RBZ sobre RL es igual a 1200 ohms más 220 ohms por 20 volts sobre 1200 ohms igual a 23.67 volts. IL igual a BL sobre RL igual a BZ sobre RL igual a 20 volts sobre 1.2 kiloohms igual a 16.67 mA. IR máxima igual a IZM más IL igual a 60 mA más 16.67 mA igual a 76.67 mA. Ecuación 2.29. BI máxima. IR máxima R más BZ es igual a 76.67 mA por 0.22 kiloohms más 20 volts. 16.87 volts más 20 volts es igual a 36.87 volts. Los resultados del ejemplo 2.28 revelan que para la red de la figura 2.115, con una RL fija, el voltaje de salida permanecerá fijo en 20 volts, para un rango de voltaje de entrada que se extiende desde 23.67 volts hasta 36.87 volts. La entrada podría aparecer como lo indica la figura 2.117, y la salida permanecería constante en 20 volts, como aparece en la figura 2.116. La forma de onda en la figura 2.117 se obtiene al filtrar una salida de media onda o de onda completa rectificada, proceso descrito con mayor detalle de un capítulo posterior. Sin embargo, el efecto neto es el de establecer un voltaje que de DC estable para un rango definido de BI. Como se señala en la figura 2.116 de una fuente senoidal con valor promedio de 0, pueden establecerse dos o más niveles de referencia al colocar diodo Zener, como se indica en la figura 2.118. Mientras BI sea mayor que la suma de BZ y BZ, ambos se encontrarán en estado encendido y estarán disponibles 3 voltajes de referencia. También pueden utilizarse dos diodos Zener conectados en sus cátodos, espalda con espalda, como un regulador de AC, como lo indica la figura 2.119a. Para la señal senoidal, el circuito aparecerá como la figura 2.119b en el instante BI igual a 10 volts. La región de operación de cada diodo se indica en la figura adjunta. Obsérvese que ZT está en una región de baja independencia, mientras que la impedancia de Z2 es muy grande, la que corresponde a la presentación de circuito abierto. El resultado es B0 igual a BI cuando BI igual a 10 volts. La entrada y salida continuará duplicándose mutuamente hasta que BI alcance 20 volts. Entonces Z2 se encenderá como un diodo. El diodo Zener, mientras Z1 está en una región de conducción con un nivel de resistencia,
lo suficientemente pequeño comparado con la resistencia de 5 kΩ en serie, considerarlo como un circuito cerrado. La salida resultante en el rango completo de BI se indica en la figura 2.119. A. Obsérvese que la forma de onda no supera la senoidal, pero su valor RMS es menor que el asociado en la señal pico completa de 22 volts y está limitado en forma efectiva al valor más del voltaje disponible. La red de la figura 2.119a puede ampliarse a la de un generador simple de onda cuadrada debido a la acción de recorte. Si la señal de BI se incrementa a quizás 50 volts, pico con sende de 10 volts, como la señal de la figura 2.120, con la forma de onda de salida resultante. Figura 2.120, generador simple de onda cuadrada.